En su cruzada por someter a los pueblos originarios de México, los conquistadores españoles edificaron los primeros asentamientos europeos, villas que funcionaban como puestos militares o centros de suministros. Con el tiempo, estas villas se convirtieron en pueblos que dieron lugar a grandes ciudades, muchas de las cuales son actualmente capitales estatales. Pero en otros casos, el descubrimiento de sitios con mejores recursos naturales dio lugar a que las villas originales perdieran su importancia. ¿Cuáles fueron los primeros asentamientos europeos en México? ¿Por qué los conquistadores españoles decidieron establecerse en esos lugares? ¿Qué pasó con esos pueblos? ¿Prosperaron hasta volverse grandes ciudades? ¿Quedaron a la saga de otros pueblos mejor ubicados? ¿O desaparecieron por completo? Aquí te lo vamos a contar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¡1! Cerralbo, Nuevo León. El municipio de Cerralbo se ubica al noreste del estado de Nuevo León. Antes de la llegada de los españoles, la región era habitada por indígenas del pueblo coahuilteco. Los europeos, sin embargo, los llamaron borrados o rayados, porque tenían la costumbre de tatuarse el cuerpo con distintos colores que representaban animales o deidades. Fue el 22 de abril de 1582 cuando el conquistador Luis de Carvajal y de la Cueva fundó el nuevo Reino de León, en las inmediaciones de la Sierra de San Gregorio, al noreste de la Nueva España. Esta cordillera montañosa, ahora llamada Sierra de Picachos, era rica en minerales como plata, plomo y zinc. A partir de este hallazgo, se decidió establecer la primera población del Reino de Nuevo León. Sin embargo, no fue sino hasta 1626 cuando el asentamiento adquirió la categoría de villa, una vez que se construyó un presidio militar bajo el nombre de San Gregorio de Cerralbo, en honor al virrey de Nueva España, Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, ciudad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En la actualidad, Cerralbo cuenta con una población de 7.340 habitantes, aunque la mayoría de sus pobladores abandonan la ciudad para irse a estudiar y trabajar a Monterrey. Las principales actividades económicas de Cerralbo son la ganadería, la agricultura de temporal y la explotación de minas para la extracción de piedra caliza usada en la industria de la construcción. 2. Tula, Tamaulipas. La ciudad de Tula se sitúa al suroeste del estado de Tamaulipas, en las faldas de la Sierra Madre Oriental, que recorre 9 estados de México del norte a sur. Tula fue fundada el 22 de julio de 1617 por el fraile Juan Bautista de Mochinedo, en el actual noreste de México. El fraile había recibido una real cédula para evangelizar y fundar misiones, es decir, casas e iglesias para misioneros. El nombre de la ciudad deriva de la laguna de Tula, mencionada por el propio fraile en una carta enviada al rey en la que narra la existencia de una población indígena junto a dicha laguna. Pero no fue hasta 1744 cuando la misión fundada por el fraile fue ascendida a la categoría de villa. Fue entonces que familias procedentes de otras ciudades migraron al poblado y comenzó a realizarse el trazado urbano de Tula con sus capillas, plazas, calles, casas y ayuntamiento. En la actualidad, Tula cuenta con una población de 28,000 habitantes. Está catalogado como uno de los 132 pueblos mágicos de México, debido a la riqueza de su cultura e historia, y por conservar sus construcciones prehispánicas y coloniales. Por ese motivo, el turismo es una de sus principales fuentes de ingreso. 3. Culiacán, Sinaloa. La ciudad de Culiacán se localiza en la zona centro del estado de Sinaloa. Antes de la llegada de los españoles en la región, había diversos asentamientos indígenas de las tribus de los Taúes, los Tebacas y los Pacaxes. La palabra Culiacán deriva del vocablo náhuatl, Colhuacán, en la que Col hace referencia a la deidad Coltzin, mientras que Gua se traduce como los que tienen y Can es lugar, por lo que el significado etimológico es lugar de los que tienen por diosa Coltzin. Fue el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán quien, al frente de 400 españoles y 8,000 indígenas, llegó al territorio en 1531. Después de conquistar a los locales, fundó la villa de San Miguel de Culiacán, en el margen izquierdo del río Tamazula.
La villa sirvió durante muchos años como lugar para abastecerse de provisiones y mesón para el descanso de los que emprendían el largo viaje entre las distintas provincias del noroeste de la Nueva España. En la actualidad, Culiacán cuenta con una población de 1 millón de habitantes. Su economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería y la pesca. La región es conocida como el Granero de México, por ser el principal productor de maíz blanco en todo el país. 4. Asientos, Aguascalientes. El municipio de Asientos está ubicado al noreste del estado de Aguascalientes. Antes de la llegada de los españoles, belicosas tribus chichimecas habitaban la región, las cuales ofrecieron fuerte resistencia a la invasión de los europeos que buscaban riquezas minerales. Asientos fue fundada el 23 de julio de 1548 por el conquistador Diego de Ibarra. Su edificación obedeció a la necesidad de construir puestos militares y mesones a lo largo de la Ruta de la Plata, que recorría de norte a sur los actuales estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México. Asientos es 27 años más antigua que la capital del estado, la ciudad de Aguascalientes, ya que ésta se construyó hasta 1575. Al día de hoy, la población de Asientos es de poco más de 50,000 habitantes. Su cabecera municipal, Real de Asientos, es uno de los 132 pueblos mágicos de México, por lo que en los últimos años sus edificios coloniales han sido restaurados para el turismo. 5. Loreto, Baja California Sur. La ciudad de Loreto se encuentra en el centro del estado de Baja California Sur, junto a las costas del Golfo de California, una región que por la importancia de sus ecosistemas ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antes de la llegada de los europeos, las etnias de los coras, monquis y guaycuras vivían en la región. Loreto fue fundada en 1697 por el misionero jesuita italiano Juan María de Salvatierra y Visconti, quien ordenó la construcción de la misión de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la ciudad italiana del mismo nombre. Durante casi un siglo, entre 1697 y 1777, Loreto fue capital de las Californias, una región de la Nueva España que comprendía los actuales estados de Baja California y Baja California Sur, México, y California, Estados Unidos. Actualmente, Loreto cuenta con una población de 18,000 habitantes. La principal actividad económica es el turismo. Se estima que el 80% de sus visitantes son extranjeros. 6. Ensenada, Baja California. El municipio de Ensenada se ubica al noroeste del estado de Baja California, en las costas del Océano Pacífico, a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Antes de la llegada de los europeos, en la región habitaban grupos indígenas de las etnias quiliguas y kumiai. Fue en 1542 cuando desembarcaron los primeros buques españoles al mando del explorador Juan Rodríguez Cabrillo, quien tomó posesión del lugar en nombre de la corona española y lo bautizó como Puerto de San Mateo. Sin embargo, la verdadera ocupación europea en Ensenada no comenzaría hasta medio siglo después. Otra expedición, que realizaba un levantamiento cartográfico de las costas, llegó al puerto y lo rebautizó como Ensenada de Todos Santos. Hoy en día, la zona metropolitana de Ensenada posee 443,000 habitantes. El municipio es conocido como la capital del vino mexicano. En 2023, llegaron al puerto más de 300 cruceros internacionales, posicionándose como el puerto con mayor arribo de cruceros en el Pacífico mexicano. 7. San Francisco de Campeche, Campeche. La ciudad de San Francisco de Campeche se encuentra en la costa norte del estado de Campeche, junto al Golfo de México, en la península de Yucatán. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba habitada por diferentes pueblos mayas. Cuando los primeros españoles desembarcaron en sus costas, ya solo quedaban vestigios de lo que alguna vez fue el gran señorío maya de Campeche, aunque seguía siendo habitado. Las primeras incursiones españolas en la región iniciaron en el año de 1517. Sin embargo, no fue sino hasta 1540, cuando el explorador Francisco de Montejo, quien había recibido autorización del rey Carlos I para emprender la conquista de la península de Yucatán, fundó la villa de San Francisco de Campeche. Durante el periodo colonial, la ciudad costera se convirtió en un activo puerto comercial, a través del cual se enviaban mercancías al viejo continente, sobre todo el palo de tinte, un árbol que se usaba como colorante en la industria textil europea. En nuestros días, San Francisco de Campeche posee una población de 294,000 habitantes. Su economía está basada en el turismo, el comercio y la administración pública, principalmente.
8. Chiapa de Corzo, Chiapas. La ciudad de Chiapa de Corzo se ubica en la región central del estado de Chiapas, a orillas del río Grijalva, uno de los más caudalosos de México. Fue fundada el 1 de marzo de 1528 por el conquistador Diego de Mazariegos, bajo el nombre de Villa Real de Chiapa. A la llegada de los españoles, los chiapanecas, también llamados octones, habitaban la región. La capital de los octones era la ciudad de Napaniacá, al oriente de esta ciudad, cuyos restos integran actualmente la zona arqueológica de Chiapa de Corzo. Los españoles construyeron la Villa Real de Chiapa. La ciudad cambió de nombre en varias ocasiones, hasta que a finales del siglo XIX fue bautizada como Chiapa de Corzo, en honor a Ángel Albino Corzo, gobernador del estado de Chiapas, conocido por su defensa de las causas liberales. En la actualidad, la población de Chiapa de Corzo asciende a 112,000 habitantes. Está catalogado dentro de los pueblos mágicos de México debido a la belleza de su arquitectura, a sus tradiciones indígenas y sus atractivos naturales como el Cañón del Sumidero. 9. Santa Bárbara, Chihuahua. El municipio de Santa Bárbara está en la región sur del estado de Chihuahua. Santa Bárbara se fundó oficialmente en 1567, 3 años después de que el capitán español Rodrigo del Río Loza comenzara su exploración por el norte de México en busca de oro y plata. En ese sitio encontró importantes yacimientos de ambos metales. Fue así que Santa Bárbara se fundó como un pueblo minero con el nombre de la Santa Patrona de los Mineros. Su momento de mayor esplendor fue alrededor del año 1665, cuando existían hasta 139 minas simultáneas en plena producción, por lo que Santa Bárbara se convirtió en un importante centro urbano del noroeste de México. Al día de hoy, Santa Bárbara tiene 11,000 habitantes. Su principal fuente de ingresos aún son las minas, de las cuales ahora se extraen plata, plomo, cobre, zinc, cuarzo y calcita. 10. Ciudad de México. La Ciudad de México es la capital y ciudad más poblada de la República Mexicana. Cuenta con 9.2 millones de habitantes. Es el núcleo de la zona metropolitana del Valle de México que incluye, además de la propia Ciudad de México, 59 municipios colindantes del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. En conjunto son más de 22 millones de habitantes que la convierten en la octava aglomeración urbana más poblada del mundo. La Ciudad de México se construyó sobre la antigua capital del Imperio Mexica, México Tenochtitlán, tras la conquista española. La Ciudad de México surgió como tal en 1536, con la creación del Virreinato de la Nueva España. Tras la independencia de México, la Ciudad de México recibió el nombre de Distrito Federal y albergó los poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Distrito Federal, popularmente conocido como DF, llevó ese nombre hasta el año 2016, cuando volvió a recibir el nombre de Ciudad de México y se convirtió en una más de las entidades federativas del país. 11. Saltillo, Coahuila. Saltillo es la capital y ciudad más poblada del estado de Coahuila. Fue fundada el 25 de julio de 1577 por el explorador portugués Alberto del Canto, bajo el nombre de Villa de Santiago de Saltillo. El nombre de la ciudad se debe a un pequeño salto de agua que caía desde un cerro, al pie del cual se decidió fundar la villa para aprovechar este recurso natural que todavía existe junto a la parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua. Ya que los férreos chichimecas habitaban la zona, los colonos españoles tuvieron dificultades al asentarse, por lo que la ciudad estuvo a punto de quedar despoblada en diversas ocasiones. En el presente, la zona metropolitana de Saltillo cuenta con una población de 1 millón de habitantes, cuya principal fuente de empleo es el sector industrial. La ciudad se ha convertido en uno de los mayores clústeres automotrices de México, donde empresas como General Motors, Chrysler, Daimler, Magna y Delphi han instalado sus plantas. 12. Tecomán, Colima. La ciudad de Tecomán, al suroeste de la costa del estado de Colima, se estableció el 25 de julio de 1523, bajo las órdenes del conquistador español Gonzalo de Sandoval. Su primer nombre fue Villa de Colima y se convirtió en el primer ayuntamiento europeo al occidente de la Nueva España, pero pudo concretarse hasta después de sucesivas derrotas militares españolas ante el ejército de los tecos, al frente del cual estaba el rey Colimán, considerado como uno de los símbolos de resistencia de los pueblos originarios mesoamericanos. La villa de Colima se fundó originalmente a orillas del río Caxistlán, o río Armería, a unos kilómetros de la costa con el Océano Pacífico. La intención era convertir la zona en un puerto fluvial con salida al mar.
Y aunque la vegetación, el calor y la humedad de la región eran propicias para la agricultura y el cultivo de árboles tropicales, las enfermedades y el clima obligaron a los españoles a desplazar la villa más hacia el norte. Fue entonces que se fundó la nueva villa de Colima, en la actual ciudad, capital del estado. Sin embargo, en la villa anterior, ahora llamada municipio de Tecomán, quedaron muchos de los españoles que ya se habían adaptado. 13. Nombre de Dios, Durango. La ciudad Nombre de Dios se ubica en la franja sureste del estado de Durango. El conquistador Francisco de Ibarra estableció sus primeras edificaciones el 7 de noviembre de 1562, aunque previo a su fundación oficial ya existía una misión franciscana que 5 años antes había ofrecido la primera misa católica en la región. Los primeros franciscanos llegaron a la región en 1556. Al frente de la de ellos estaba Fray Jerónimo de Mendoza, quien ordenó la construcción del templo que dio pie al nacimiento del pueblo. La iglesia que Mendoza ordenó construir duró poco más de un siglo. La pobreza de los materiales provocó que se derrumbara en 1719. A partir de entonces, se construyó otro templo que perdura hasta la actualidad. La minería fue durante la época colonial la actividad económica que le dio vida a la ciudad. Metales como la plata y el oro abundaban en esta región del centro-norte de la Nueva España. Ahora, Nombre de Dios es un municipio de 19,000 habitantes. Sus principales atractivos son sus vestigios históricos como los templos y exconventos, además del arte sacro que se resguarda en su interior. 14. Acámbaro, Guanajuato. El municipio de Acámbaro está al sur del estado de Guanajuato, a orillas del río Lerma, considerado el río interior más largo de México. Antes de la llegada de los españoles, la zona estaba habitada por pueblos chupicuaros. La ciudad se instauró oficialmente el 19 de septiembre de 1526 por el cacique don Nicolás de San Luis Montañés, bajo el nombre de San Francisco de Acámbaro. Tras la fundación llegaron a la región decenas de familias españolas, junto con frailes franciscanos, quienes iniciaron el proceso de evangelización de los nativos y ordenaron la construcción de los primeros templos religiosos. Actualmente, Acámbaro cuenta con una población de 108,000 habitantes, aunque se mantiene en descenso por la migración hacia Estados Unidos. 15. Taxco, Guerrero. La ciudad de Taxco se ubica al norte del estado de Guerrero. La palabra Taxco viene del náhuatl y significa juego de pelota. Se instauró el 17 de octubre de 1529 por cédula real bajo el nombre de Real de Minas de Taxco. Durante la época prehispánica, la región estaba habitada por indígenas tlahuicas, quienes pagaban tributo a los aztecas. Tras la conquista del imperio, Hernán Cortés envió diversos grupos expedicionarios a la zona en busca de vetas de estaño para la fabricación de cañones. Pero los enviados de Cortés no encontraron estaño, sino abundantes yacimientos de plata. Fue así que los colonos españoles comenzaron a construir en Taxco un nuevo asentamiento para explotar las minas, mismas que tuvieron su mayor esplendor en el siglo XVII. En ese periodo, la ciudad fue conocida como la capital mundial de la plata. En el presente, en Taxco viven 105,000 habitantes. Se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de México, debido al barroquismo de su arquitectura colonial, a sus monumentos históricos y tradiciones que son reflejo del sincretismo cultural. 16. Pachuca, Hidalgo. La ciudad de Pachuca de Soto se localiza en la región sur del estado de Hidalgo. En la historia oficial, se establece que la ciudad data desde tiempos prehispánicos, cuando los aztecas sometieron a los pueblos locales en 1438. Pero una vez consolidada la conquista de México, un grupo de soldados españoles, enviados por Hernán Cortés, derrocaron al jefe Ixcoatl y se apoderaron de la ciudad en 1528. Más tarde, con el arribo de los primeros misioneros franciscanos, inició la evangelización de los indígenas. Para 1530, la ciudad de Pachuca ya estaba trazada sobre las ruinas de los antiguos asentamientos. Ya se habían construido calles, plazas, parques, edificios de gobierno y una cárcel. A la ciudad se le comenzó a llamar Magdalena Pachuca, por la Virgen de la Magdalena que presidía la capilla del templo principal. Pero hoy, su nombre oficial es Pachuca de Soto. Pachuca es una palabra náhuatl que significa lugar de gobierno, mientras que el agregado de Soto es en homenaje a Manuel Fernando Soto, impulsor de la creación del estado de Hidalgo. 17. Guadalajara, Jalisco. La ciudad de Guadalajara es la capital del estado de Jalisco. Fue fundada el 14 de febrero de 1542 por Cristóbal de Oñate, militar y funcionario de la Corona de Castilla. La ciudad recibió el nombre de la Guadalajara de España, tierra natal del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán,
uno de los pioneros en la exploración del occidente del actual territorio de México. Sin embargo, antes de la creación de Guadalajara, en su ubicación actual en el valle de Atemajac, la ciudad había sido fundada otras 3 veces. Primero se estableció en 1532 en Nochistlán, en el actual estado de Zacatecas, pero debido a la carencia de agua y otros recursos naturales, la población tuvo que marcharse. La segunda fundación de Guadalajara ocurrió en Tonalá, municipio que actualmente forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, donde sus habitantes permanecieron un par de años. El tercer intento ocurrió en 1535, en Tlacotán, al noreste de Guadalajara, pero los constantes ataques indígenas obligaron a los colonos a trasladarse de nuevo. Finalmente, la cuarta y definitiva fundación de la ciudad se dio a orillas del río San Juan de Dios, con una población inicial de 300 habitantes conformados por españoles e indígenas. Al día de hoy, Guadalajara es la tercera zona metropolitana más poblada e importante de México, con 5.1 millones de habitantes. 18. Toluca, Estado de México. La ciudad de Toluca es la capital del Estado de México, aunque los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la fecha de su fundación. Lo cierto es que los exploradores españoles ya tenían conocimiento de la región antes de conquistar México-Tenochtitlán. Se tiene registro que Gonzalo de Umbría llegó en 1519, Gonzalo de Sandoval en 1521 y Hernán Cortés en 1522. En aquel momento era la ciudad indígena Tolocán, que en náhuatl significa lugar donde habita el dios Toló, el inclinado de cabeza, y que estaba habitada por indígenas matlacincas. Fue el 19 de marzo de 1522 cuando los españoles establecieron en Toluca una primera villa o asentamiento permanente, tras haber sometido a los matlacincas con ayuda de los otomíes, un pueblo rival de los habitantes de Tolocán. En el presente, la zona metropolitana de Toluca aloja a 2.300.000 habitantes. El sector industrial automotriz representa la principal fuente de empleo. 19. Tzintzuntzana, Michoacán. La ciudad de Tzintzuntzana se ubica en el centro del estado de Michoacán, a orillas del lago de Pátzcuaro, una de las regiones con mayores tradiciones indígenas de México. Antes de la llegada de los españoles, Tzintzuntzan era capital del poderoso imperio purépecha, uno de los pocos que resistió el asedio de los aztecas, e incluso le arrebató territorios. El primer español en llegar a la región fue Cristóbal de Olid, quien consiguió que el gobernante purépecha aceptara al rey de España, Carlos I. En 1534, Tzintzuntzan recibió el título de ciudad, un escudo de armas, y se convirtió en sede episcopal. Es por eso que Tzintzuntzan es un caso de estudio para los historiadores de la transición de sociedades prehispánicas a sociedades virreinales, ambas culturas presentes durante todo el periodo colonial. En la actualidad, Tzintzuntzan cuenta con una población de 14.000 habitantes, quienes viven principalmente del turismo, que visita sus conventos e iglesias virreinales. 20. Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera, es la capital y ciudad más poblada del estado de Morelos. En 1529, en recompensa por su victoria sobre el imperio azteca, el conquistador Hernán Cortés recibió del emperador Carlos I de España el título de Marquesado del Valle de Oaxaca, una región que comprendía 6 estados actuales del sur de México. En Cuernavaca, un verdadero jardín botánico por la exuberancia de su vegetación y su clima siempre agradable, Hernán Cortés mandó construir en 1531 un palacio que sirviera de capital del marquesado. Cuernavaca obtuvo el título de villa y se convirtió en sede de la alcaldía mayor del marquesado. Junto con Cortés llegaron a Cuernavaca los primeros frailes dominicos que construyeron conventos e iglesias sobre las ruinas de los antiguos templos dedicados a las deidades indígenas, como Omectecutli. Actualmente, Cuernavaca cuenta con una población de 378.000 habitantes, los cuales viven principalmente del turismo, ya que la ciudad es el destino ideal para vacacionar. Por ese motivo abundan los hoteles en antiguas haciendas, rodeados por amplios jardines. 21. Tepic, Nayarit. Tepic es la capital y ciudad más poblada del estado de Nayarit. En 1531, los españoles construyeron un primer asentamiento bajo el nombre de Villa del Espíritu Santo de la Mayor España. Un año más tarde, el 25 de julio de 1532, el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán fundó oficialmente la ciudad de Tepic, pero con el nombre de Santiago de Compostela. Esta ciudad se convirtió, por orden real, en la capital del reino de la Nueva Galicia, que abarcaba el actual territorio del occidente de México. Antes de la llegada de los europeos, la región estaba habitada por grupos indígenas de las etnias Cora y Huicholes,
La palabra Tepic es náhuatl y significa lugar de piedras macizas. Pero en 1818, en medio de la lucha por la independencia de México, la corte de Fernando VII le otorgó el título de noble y leal ciudad de Tepic por haber peleado a favor de la causa real. Hoy, en la zona metropolitana de Tepic, viven 490,000 habitantes. Al ser la capital del estado de Nayarit, alberga las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 22. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Oaxaca de Juárez es la capital y ciudad más poblada del estado de Oaxaca. Está ubicada en la región de los Valles Centrales, cuna del desarrollo de la cultura zapoteca en la época prehispánica. El nombre de la ciudad proviene del náhuatl, Huaychacac, que significa en la punta del Guaje, nombre que los aztecas le impusieron a aquellas poblaciones de los Valles Centrales. La ciudad de Oaxaca, como tal, se fundó por cédula real de Carlos I en 1532, bajo el título de Muy noble y leal ciudad de Antequera de Oaxaca. En 1821, una vez consolidada la independencia de México, la ciudad cambió de nombre a Oaxaca. En 1872, tras la muerte del presidente Benito Juárez, la ciudad volvió a cambiar de nombre a Oaxaca de Juárez. En la actualidad, Oaxaca cuenta con una población de 270,000 habitantes. Su centro histórico es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Oaxaca es el principal productor nacional de mezcal, una de las bebidas alcohólicas más tradicionales de México, elaborada con el agave de tipo espadín. 23. Puebla de Zaragoza, Puebla. La ciudad de Puebla se encuentra al noroeste del estado de Puebla, en la región central de México, casi en las faldas del volcán Popocatépetl. Fue fundada el 20 de marzo de 1532, cuando la corona española le otorgó el título de Ciudad de Puebla de Los Ángeles, nombrando gobernador a Sebastián Ramírez de Fuenlal, quien había sido obispo de Santo Domingo, República Dominicana. La ciudad se estableció para crear una ruta comercial más corta entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. De inmediato comenzó a trazarse el mapa de la ciudad a partir de la plaza principal, áreas para casas habitación, espacios para oficinas de gobierno y comercios, así como terrenos destinados a la agricultura y cría de animales. En nuestros días, su nombre oficial es Puebla de Zaragoza, en reconocimiento al general Ignacio Zaragoza, uno de los héroes de la batalla de Puebla, librada contra los franceses, misma que se conmemora el 5 de mayo. El municipio de Puebla tiene una población de 1.6 millones de habitantes. Es uno de los principales motores económicos de México. En su área metropolitana se han establecido decenas de parques industriales del sector automotriz. 24. Santiago de Querétaro, Querétaro. Santiago de Querétaro es la capital y ciudad más poblada del estado de Querétaro, ubicado en la región central de México, entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Gorda. Se tiene registro de su fundación el 25 de julio de 1531. Antes de la llegada de los españoles, la región estuvo poblada por distintas etnias: otomíes, nahuas, tarascos, pames, jonases. El nombre de Santiago de Querétaro deriva del apóstol Santiago, representado en la tradición cristiana como un caballero que combatió contra los moros, mientras que la palabra Querétaro es una castellanización de la lengua purépecha, querendarru, que se traduce como lugar de piedras grandes o lugar de peñascos. En la actualidad, la población queretana asciende al 1,5 millones de habitantes en su zona metropolitana. Es uno de los grandes centros industriales de México, una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional y una de las más seguras del país. 25. San Miguel de Cozumel, Quintana Roo. La isla de Cozumel se ubica en el Mar Caribe, en el estado de Quintana Roo, al sureste de México. Durante la época prehispánica la isla estuvo habitada por mayas. Sin embargo, procedentes de Cuba, los conquistadores españoles arribaron el 3 de mayo de 1518 y construyeron el asentamiento La Santa Cruz, debido a la celebración católica que se conmemora justamente ese día. De hecho, la primera misa en territorio mexicano de la que se tiene registro se ofició en la isla de Cozumel. El sacerdote Juan Díaz Núñez fue el encargado y también fue quien encabezó el ritual de toma de posesión en nombre de la corona española. Hoy en día, Cozumel cuenta con una población de 88,000 habitantes. El turismo es la principal actividad económica. Tan solo en 2023 recibió 1,156 cruceros, con más de 4 millones de turistas extranjeros. Desde 2016 fue incluida por la UNESCO en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. 26. San Luis Potosí, San Luis Potosí.
La ciudad se encuentra al suroeste del estado con el mismo nombre, en el corazón de la región huasteca, llamada así por la presencia de la antigua civilización huasteca. Hoy se le conoce por sus ecosistemas que incluyen grandes extensiones de selva, cascadas, cañones y ríos caudalosos. Los españoles establecieron la ciudad de San Luis Potosí el 3 de noviembre de 1592. Se llama San Luis en honor al rey Luis IX de Francia, elevado a la categoría de santo por la Iglesia Católica, mientras que Potosí procede de la ciudad boliviana del mismo nombre, famosa por sus minas de oro y plata. En San Luis Potosí se descubrieron grandes yacimientos de ambos metales. Se esperaba que esta ciudad ofreciera las mismas riquezas que la ciudad boliviana. Es por eso que el desarrollo de la ciudad está asociado a las minas, actividad que hasta la fecha sigue siendo importante, aunque ahora lo que más se extraen son cobre, plomo y zinc. 27. Álamos, Sonora. El estado de Sonora, al norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos, es una región marcada por las llanuras desérticas. No existe consenso entre los historiadores sobre cuál fue la primera ciudad en Sonora. A la llegada de los españoles, la región estaba habitada por los indios yaquis y mayos. Se dice que los primeros españoles en llegar a la región fueron los misioneros Pedro Méndez y Andrés Pérez de Rivas para iniciar con la evangelización. Sin embargo, la feroz resistencia yaqui y las duras condiciones del desierto mantuvieron a los europeos fuera de la región hasta el siglo XVII. En 1687 llegó a Sonora el jesuita italiano Eusebio Francisco Quino, mejor conocido como Padre Quino, quien fundó la primera misión en el actual municipio de Cucurpe. Pero 2 años antes, en 1685, se fundó la villa de Álamos, tras el descubrimiento de minas de plata en la región. La explotación de los yacimientos de minerales produjo el crecimiento de Álamos, hasta convertirla en la ciudad más rica del noroeste de la Nueva España. 28. Villa de Santa María de la Victoria, Tabasco. La primera ciudad que fundaron los españoles en el estado de Tabasco fue la Villa de Santa María de la Victoria, la cual ya no existe, aunque en su lugar se fundó el actual municipio de Frontera. El propio Hernán Cortés mandó a construir la villa tras vencer a los mayas en 1519. Durante varias décadas fue uno de los enclaves decisivos para los exploradores españoles que deseaban aventurarse por la península de Yucatán. Sin embargo, debido a que la villa estaba ubicada en una zona cubierta de selva, pantanos y animales salvajes, poco a poco fue abandonada y reemplazada por otras ciudades. Además, por su ubicación, era enormemente vulnerable a los ataques de los piratas. Es por eso que en 1564 los españoles decidieron abandonarla definitivamente y fundar otra ciudad tierra adentro, San Juan Bautista, hoy Villahermosa, capital del estado de Tabasco. No sería sino hasta 1780 cuando se decidió repoblar la villa abandonada, a la que ahora bautizaron con el nombre de San Fernando de la Frontera. 29. Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala. Tlaxcala es la capital y ciudad más poblada del estado con el mismo nombre, aunque ya existía desde tiempos prehispánicos, debe su fundación colonial a Hernán Cortés. En 1525, el Papa Clemente VII ordenó la adhesión de la ciudad como parte del virreinato de la Nueva España. Asimismo, la construcción de una catedral, que fue decisiva para que la ciudad se convirtiera en la capital de la provincia. Durante los primeros años del virreinato, Tlaxcala gozó de ciertos privilegios que le permitieron seguir gobernándose como lo había hecho siempre, con un gobierno indígena integrado en un consejo que en teoría estaba bajo las órdenes de la corona española. Este trato especial que recibieron los tlaxcaltecas se dio gracias a la alianza que los conquistadores españoles entablaron con los tenaces guerreros tlaxcaltecas para conquistar a los mexicas, con quienes mantenían una rivalidad de siglos. En la actualidad, Tlaxcala de Xicoténcatl cuenta con una población de casi 100,000 habitantes. Forma parte de la zona metropolitana biestatal Puebla-Tlaxcala, que en conjunto suman 38 municipios y una población de 3.8 millones de habitantes. 30. Veracruz, Veracruz. La ciudad de Veracruz está en la región costera del estado del mismo nombre. También debe su fundación al conquistador Hernán Cortés, que el 22 de abril de 1519 la llamó la Villa Rica de la Veracruz. De esta manera se convirtió en el primer ayuntamiento fundado por los europeos en América continental. 5 años después, en 1524, el emperador Carlos I de España otorgó, mediante real cédula, el escudo de armas de la ciudad. Sin embargo, esta cambió de ubicación en varias ocasiones, debido a que su punto inicial, en una playa de poca profundidad, la volvía inviable como puerto marítimo.
A día de hoy, Veracruz cuenta con el segundo puerto más importante de México, solo superado por el puerto de Manzanillo, Colima, en el Océano Pacífico. En 2023, el puerto de Veracruz movilizó más de 35 millones de toneladas de carga. Es considerado como uno de los más importantes de América Latina. 31. Mérida, Yucatán. Mérida es la capital y ciudad más poblada del estado de Yucatán. Su zona metropolitana alberga un total de 1.3 millones de habitantes. Es considerada como la ciudad más segura de México y una de las que ofrece mejor calidad de vida. Se fundó el 6 de enero de 1542 por el conquistador Francisco de Montejo, acompañado por 100 familias españolas, quienes comenzaron a construir la nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua población maya de Ho. El nombre de la ciudad procede de la Mérida, ubicada en la comunidad autónoma de Extremadura, de donde procedían muchas de las familias que acompañaban a Montejo durante la fundación. 32. Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. El municipio de Trinidad García de la Cadena se ubica en la región sur del estado de Zacatecas. Fue fundado por los españoles en su camino hacia el norte de la Nueva España, en el año 1530. En la actualidad, cuenta con 3.000 habitantes. 2 años después, los españoles construyeron la segunda cabecera municipal más antigua de Zacatecas, la ciudad de Nochixtlán, lugar donde se intentó fundar por primera vez la ciudad de Guadalajara, antes de su traslado a su ubicación actual en el valle de Atemajac. A pesar de ser el municipio más antiguo del estado, García de la Cadena quedó muy pronto en el olvido histórico. Esto debido a que las principales minas de la entidad se desarrollaron en la ciudad capital de Zacatecas. Los historiadores no han podido determinar con precisión cuál fue el primer asentamiento europeo en cada uno de los estados de México. Sucedía, por ejemplo, que los evangelizadores construían un templo de adobe donde ofrecían una misa, pero luego se retiraban. Con tan pocos datos no es posible determinar la fundación de un asentamiento permanente que diera lugar a una villa o pueblo. En otros casos, levantaban asentamientos temporales que no dejaron mayor huella, pues los conquistadores siempre estaban en búsqueda de lugares con mayores riquezas minerales. Incluso existen casos en los que 2 o más pueblos se disputan ese primer lugar en la historia, como ocurre en el estado de Chihuahua, donde los municipios de Valle de Allende y Santa Bárbara fueron fundados con apenas meses de diferencia. Estos fueron los primeros asentamientos europeos en cada uno de los estados de México, basándonos en la historia documentada y oficial. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.